Todos los autores de obras artísticas y literarias tienen atributos legales sobre sus creaciones, las cuales no pueden ser copiadas ni distribuidas sin el permiso del creador. Para su protección existen los derechos de autor. Hoy en el programa hablaremos sobre este tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha empleado su inteligencia para descubrir el funcionamiento del mundo, pero también para crear arte y cultura. El derecho de autor es una rama del derecho a la propiedad intelectual que protege todas las obras creadas por el ingenio del ser humano, de cualquier género, mérito o finalidad. En esencia, abarca las relaciones jurídicas y los atributos de los autores en relación a las obras literarias y artísticas fruto de su creación. Nuestra Constitución Política, en el artículo 2, numeral 8, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Una obra es toda creación intelectual original que puede ser divulgada o reproducida. Existen dos tipos: literarias, que abarcan las novelas, los textos científicos, las compilaciones, las conferencias, los programas informáticos, los poemas, entre otras. Y las obras artísticas, entre las que se encuentran las pinturas, las esculturas, las fotografías, las obras de teatro, escénicas, audiovisuales y de arquitectura. A nivel internacional, todas las obras están protegidas por el Convenio de Berna, que data de 1886. Este tratado establece que la protección se obtiene de manera automática con la creación y no se encuentra sujeta a formalidad alguna ni necesita ser reconocida por una autoridad administrativa. Los derechos otorgados por ley son independientes del soporte de las obras. La propiedad de los autores es sobre la creación. Por ejemplo, cuando se vende un libro, lo que se adquiere es el soporte de la obra del escritor y no los derechos sobre la obra misma. El escritor sigue siendo el dueño de la historia y quien adquiere el libro solo ha comprado el papel, la tinta y el derecho a leerlo, mas no el derecho a reproducirlo, copiarlo o quizá plagiarlo. De los derechos de autor se desprenden unos más específicos, como el derecho a decidir si una obra se divulga o no, el derecho al reconocimiento de la autoría, el derecho de modificación o variación que tiene el autor sobre su creación, el derecho de retirar la obra del mercado, la reproducción de la obra mediante cualquier procedimiento, la distribución de la misma, la traducción o adaptación, entre otros. Obviamente, por la utilización de sus obras, los creadores tienen el derecho de obtener las regalías que éstas generan. Al proteger la propiedad intelectual, el Estado fomenta el desarrollo social, cultural y económico del país. A la vez genera las vías necesarias para que más ciudadanos colaboren con el patrimonio artístico del Perú. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre los derechos de autor en el Perú. Para empezar un poco a conversar sobre el tema, nos encontramos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿el tribunal se ha pronunciado sobre los derechos de autor? Bueno, el Tribunal Constitucional sí se ha pronunciado sobre los derechos de autor en un caso muy emblemático, el caso del himno nacional. Como recordarás, hace algunos años un grupo de congresistas interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra una de las estrofas del himno nacional, esa que decía "largo tiempo el peruano oprimido". El Tribunal Constitucional resolvió este caso utilizando precisamente el concepto de derechos de autor y estableció que debía protegerse la integridad del poema, ¿no?, escrito por el autor del himno nacional, y en base a esta sentencia es que el día de hoy cantamos la otra estrofa, ¿no?, esa que dice "en su cima los Andes, ¿no?, sostengan", y como lo que continúa. Entonces el tribunal sí ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema del derecho de autor, como ves, en un caso tan importante como el caso del himno nacional.
Gracias, Francisco. Amigos, como hemos visto, el tema de los derechos de autor es bastante amplio para seguir conversando sobre este tema. Luego de la pausa estaremos con una entrevista con el doctor Martín Moscoso Villacorta, director de Derechos de Autor de Indecopi. No se mueva. Bien, amigos, ahora nos encontramos con el doctor Martín Moscoso Villacorta, director de Derecho de Autor del Indecopi. Buenos días, doctor. Muy buenos días, encantado de estar acá. Primero cuéntenos cómo es que nacen los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor tienen como fundamento el que los creadores puedan tener una justa contraprestación o retribución por su creación, que es producto de su esfuerzo, trabajo, tiempo, muchas veces recursos dedicados. Entonces surgen los derechos de autor con la misma creación para asegurar que este creador pueda continuar con su actividad creativa y seguir brindándonos la oportunidad de acceder a estos bienes culturales. Ahora, el origen de estos derechos de autor, que ahora ya tienen rango constitucional, se remonta pues al Estatuto de la Reina Ana, cuando se reconocen por primera vez este tipo de derechos. Y la situación que se presenta en ese entonces en la Inglaterra es cuando los dramaturgos anteriormente escribían las obras de teatro, y al escribir las obras de teatro, pues antes manuscritas, entregaban estos papeles, por eso era cuál es el papel que un actor tenía que desempeñar, se distribuían a los actores y esta relación directa aseguraba que puedan controlar la explotación de su obra. Pero con la llegada de la imprenta, entonces se produce la posibilidad de reproducir, de copiar esas obras, y se pierde el control directo que tenían antes los dramaturgos sobre sus obras, y es ahí donde empieza la necesidad de asegurar que los contratos entre los que conducían las compañías de comedias y los dramaturgos pues se establezcan en base a estos derechos y se asegure una reproducción, un control legal de las reproducciones o copias de la obra y de las autorizaciones para poder ejecutarlas, difundirlas, comunicarlas. En el marco de los derechos de autor, ¿cuál es la labor de Indecopi? ¿De qué se encarga? ¿Por qué vela? Bueno, el derecho de autor tiene rango constitucional y adicionalmente en el Perú tenemos la vía administrativa que puede proteger al derecho de autor tanto de oficio, es decir, por acción directa de la administración, o por denuncias de parte cuando hay una denuncia de un titular que se siente afectado en sus derechos, pero también existe a disposición del titular la vía civil, es decir, el Poder Judicial, en la parte civil para poder pedir las indemnizaciones o las retribuciones que considere en base a la legislación aplicable, y también incluso existe la vía penal, porque hay una sección de delitos contra los derechos de autor y los derechos conexos dentro de los delitos contra la propiedad intelectual, que en los casos más graves de conductas tipificadas como delitos también van a ser perseguidas. Entonces, el Indecopi se encarga de la vía administrativa en el Perú, que es la primera que he mencionado, y en esa labor recibe denuncias de parte, actúa de oficio fiscalizando lo que en su ámbito corresponde a la vía administrativa, y también realiza pues acciones de difusión o de opinión cuando se redactan proyectos de ley sobre la materia, o ahora, por ejemplo, que está por negociarse un tratado de los derechos de los artistas del audiovisual por una conferencia diplomática que se inicia este mes, pues Indecopi también participa activamente en esos tratados multilaterales o en los bilaterales, como los tratados de libre comercio, que tienen capítulos de propiedad intelectual donde se discuten temas de derecho de autor. Entonces, en todos estos ámbitos, la solución de controversias, la opinión legal, la difusión de la cultura de respeto al derecho de autor y el registro, que es el reconocimiento de esa titularidad que otorgamos a quienes vienen a registrar, ¿no?, su derecho de autor. Usted mencionaba los delitos contra la propiedad intelectual, y entre ellos hay uno que es muy común en nuestro país, que es la piratería. ¿Qué es lo que hace Indecopi o
para combatir la piratería? Bueno, como hemos mencionado, Indecopi se encarga de la persecución administrativa de las infracciones al derecho de autor. Entonces, básicamente cuando hay disputas entre autores, o entre autor y editor, o entre autor y productor, o entre autor y usuario de sus obras, si pertenecen al ámbito formal, la vía administrativa es útil para ese fin. Cuando se trata de combatir los delitos, pues la vía adecuada es la vía penal. Y entonces es el Poder Judicial, vía previamente el Ministerio Público, el órgano competente de recibir las denuncias, procesarlas y luego pasar estos procesos al Poder Judicial. Entonces, si es que no es la persecución del delito, la actividad del Indecopi, tampoco nos es ajena el tema de la piratería, y por ello nuestra preocupación es concentrarnos en difundir la cultura de respeto al derecho de autor para que usuarios, en general ciudadanos, autoridades, periodistas, puedan estar al tanto de los daños económicos que genera la piratería al país, y además que el sistema legal por eso la ha establecido que es una actividad ilícita, un delito, y que debe ser perseguido porque pues no solamente evita que el creador tenga esta retribución legítima de la que hablábamos al inicio del programa, sino también evita de que el Estado reciba de las empresas formales que se dedican al derecho de autor los impuestos que éstas pagan, y que los puestos de trabajo que estas industrias formales brindan, como por ejemplo las salas de cine, como por ejemplo los sitios de expendio como librerías y otros medios, o las casas de producción fonográfica, etcétera, pues que el empleo que brindan a los trabajadores formales se pierda y se sustituya todo por un empleo informal, con gente explotada, por mafias organizadas, organizaciones ilícitas para delinquir, que pues no le van a pagar nada a nadie, ni al creador, ni al Estado, ni a los trabajadores. Por ello, esta labor de difusión de la cultura es nuestro principal rol en cuanto a la piratería, y participamos en la Comisión Nacional Multisectorial de Lucha contra la Piratería y el Contrabando que dirige el Ministerio de la Producción. Y bueno, estamos en todo tipo de actividad que promueva el cumplimiento de esta cultura de respeto al derecho de autor contra la piratería. Ahora, la situación de la piratería se agrava en Internet. ¿Cómo se trata el tema ya en las redes? Bueno, definitivamente esa es una pregunta muy interesante. En el Internet no es que se agrave, porque también es cierto que el Internet es un gran espacio de oportunidades para el acceso a la información y la cultura. Se permite también mucha difusión de las experiencias creativas, se puede estimular la creación, y todos los consumidores nos beneficiamos de este acceso casi ilimitado a la información. Pero efectivamente, en parte es cierto lo que se dice, porque la facilidad de reproducir, de copiar y de distribuir hacen que incluso una película, por ejemplo, antes de ser estrenada, pueda, si es que es difundida a través del Internet, pueda evitar todo el negocio de exhibición en todo el mundo de esa película, y entonces el daño puede ser cuantioso. En ese sentido, el Internet lo que requiere es un nuevo escenario, ¿no?, donde la legislación no es ajena, es decir, Internet no es un espacio donde se puedan cometer delitos por el hecho de ser Internet. No, ya el derecho de autor, como contamos hace algunos minutos, estuvo asociado a una nueva tecnología, que en ese entonces era la imprenta, que modificó las cosas, y ahora estas nuevas tecnologías del Internet y en general la economía de redes, lo que generan son desafíos, y en ese entendido esta facilidad de reproducción y distribución tiene un marco legal. Ese marco legal que señala que en el Internet también se aplica el derecho de autor está constituido por tratados que el Perú ha suscrito, como el Tratado WCT o TODA, que es el Tratado OMPI de Derecho de Autor de 1996, y el WPPT, que es el Tratado de los productores de fonogramas y de los artistas, intérpretes y ejecutantes del musical, que también protege y aclara que sus derechos están protegidos en el Internet. Estos tratados, ¿no?, a los que el Perú se ha obligado a cumplir, y como el Perú, muchísimos países de la región, pues aseguran que el derecho de autor ha de respetarse también en estas nuevas tecnologías, y establece las normas con ese fin. Esperamos que asumidas por los consumidores, pues pueda permitir que los creadores y las industrias creativas puedan seguir desarrollándose y puedan permitir, vía nuevos modelos de negocio, que gocemos de nuevas innovaciones a través del Internet. Ok, doctor Moscoso, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en Tus Derechos.
Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación. Bien, amigos, nosotros nos vamos ahora a una breve pausa, pero al volver tendremos otra entrevista sobre los derechos de autor. No se mueva. Bien, amigos, ya nos encontramos con la doctora Adriana Barrera, experta en derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias por la invitación, un placer estar hoy acá con ustedes. Bueno, en el tema de los derechos de autor, ¿qué cosa protege los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor lo que protegen son las creaciones intelectuales, básicamente creaciones artísticas, literarias. Ahí podemos tener, por ejemplo, las obras audiovisuales. ¿Qué son obras audiovisuales? Una película, por ejemplo, obra literaria, un libro, por ejemplo. Este programa también. Este programa también podría estar protegido por los derechos de autor si se muestra algo de creatividad, ¿no es cierto? También las obras, hay obras artísticas, por ejemplo, algún dibujo animado, por ejemplo. Tenemos personajes muy famosos como Mickey Mouse, Bugs Bunny, que están protegidos por los derechos de autor. La música también. Por supuesto, la música está protegida por los derechos de autor. Entonces, todo tipo de creación intelectual, pero que tenga de corte artístico, literario, está protegido por los derechos de autor. La regulación actual está, hay una ley especial, pero también hay algunos tratados internacionales. Claro que sí. Nosotros tenemos la ley interna, que es el decreto legislativo 822, pero también el derecho de autor está regulado por tratados internacionales. El tratado, digamos, madre principal es el Convenio de Berna, ¿no?, que data del año 1800 y pico, o sea que estamos hablando de una norma de gran antigüedad, pero que sigue vigente. ¿Y cuál es el tratamiento que tenemos en el Perú? Usted como experta, ¿cómo evalúa? ¿Se cumple la legislación de derechos de autor? ¿No se cumple? Bueno, es un tema complejo de explicar porque la normativa es muy buena. O sea, creo que no nos falta tratamiento en cuanto a la normativa, a los tratados, a los decretos legislativos. Está todo muy bien, pero tenemos un problema grave acá con el tema de piratería, de plagio. Muchas veces vemos y a diario, no solamente estamos hablando pues de personas, grandes empresarios o grandes mafias, sino de los ciudadanos comunes y corrientes, que a veces en vez de comprar un libro original, compramos en la esquina un libro pirata. O la película que está de moda, por ejemplo, digamos, Madagascar o Avengers, que ha estado muy de moda y con grandes ventas, se vende pirata, por ejemplo. Eso es piratería y eso es una violación a los derechos de autor. Hay algunos que sostienen que en los países en desarrollo, subdesarrollados, la piratería lo que hace es democratizar estas creaciones, por ejemplo, en el caso de los software, y en el caso de las propias películas, ¿no? No sé, quienes discuten la globalización y tienen una posición crítica, dicen eso, ¿no? ¿Cuál es el enfoque del derecho o desde la perspectiva de los derechos de autor, y usted como experta, qué opinión tiene al respecto? Claro, lo que pasa es que esa posición realmente es un poco controvertida. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar que cualquier ciudadano que nos están viendo, algunos de los amigos, crea, por ejemplo, un hermoso vals criollo, que le ha costado esfuerzo, ¿no es cierto? De repente noches de creatividad, de estar ahí sentado en su sala de repente y crea un hermoso vals criollo que se hace muy famoso. Le gustaría que eso se copie, todo el mundo lo copie, haya plagio y que no reciba ninguna suma, ningún reconocimiento. Una regalía. Regalía, exacto, ninguna regalía, un reconocimiento también como autor. Entonces pensemos en eso. Es lo mismo que sucede con cualquier tipo de obra, con el software que también está protegido por los derechos de autor, que en realidad el creador, ¿no es cierto?, ha invertido tiempo, dinero, y de alguna manera es reconocer mediante el uso autorizado, mediante licencias, ¿no es cierto?, retribuir al autor. Porque muchas veces se habla de grandes transnacionales, ¿no es cierto?, en las cuales dicen llenan de dinero. Pero ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, para poner en puesta de escena una película, por ejemplo, de las que se ven el día de hoy que llenan y ventas totales en taquilla, o un gran libro de un gran escritor, por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa, que también lo piratean. Que también lo piratean. Entonces, en realidad hay que reconocer que la propiedad intelectual y el intelecto es una propiedad
como tener un inmueble, como tener un bien como un automóvil, por ejemplo, una laptop, es propiedad intelectual, sino que como es un intangible, muchas veces el ciudadano común y corriente no puede entender que hay que respetarlo como si fuese cualquier tipo de propiedad. ¿Y qué medidas podríamos hacer? ¿Qué medidas podríamos adoptar? Porque el Perú, por ejemplo, cuando hay eventos internacionales, vienen colegas de Argentina, de España, todos, entonces, claro, medio entre broma y broma se quedan fascinados y dicen, no, Lima es el reino de la piratería, ¿no? Claro. Vamos al hueco, hay que dejar los videos y toda esta cuestión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que acá, si bien se viene realizando un buen trabajo, y tanto la Indecopi como el Ministerio Público constantemente vienen haciendo acciones antipiratería, también creo que debería existir una campaña de educación más fuerte, más activa, porque creo que como el tema, si no hay demanda, la oferta se desvanece. O sea, es un tema de educación, de formación. Exactamente, porque cualquier ciudadano creo que a veces se ve tentado, obviamente, a ver este tipo de videos que en vez de pagar de repente $20 por un original, puede conseguir unos 5 soles. Entonces, va a desaparecer cuando no exista, ¿no es cierto?, demanda de esos productos. Y creo que es un tema de educación, porque la actividad del enforcement o del ataque, que lo viene haciendo las autoridades peruanas, creo que es bueno. Siempre se puede mejorar, pero creo que es activo. Pero creo que el tema viene más por un tema de educar al ciudadano. Y ha habido esfuerzos, ¿no?, de músicos peruanos que dan unos DVDs bastante asequibles justamente para evitar que se pirateen. Entonces ellos ponen un precio razonable. Esa es una buena idea, y también se ha hecho, por ejemplo, en el sector de software, por ejemplo, Microsoft, que hace muchos años, no sé si usted se acordará, que tener un software original era impensable, era carísimo. Y también con la alta piratería de software que existía, que ahora los niveles han bajado, todavía existe, ¿no?, pero han bajado, se puso el software a un nivel y a un costo mucho más accesible, que había software especial para uso doméstico, software para estudiantes, por ejemplo, que se venden en las universidades, y creo que ese tipo de iniciativas son las iniciativas que se deben fomentar, ¿no es cierto?, para que los empresarios, estas transnacionales, cuando vengan e inviertan, puedan cobrar precios razonables que permitan, ¿no es cierto?, un acceso mayor. Y que creo que va a ser conveniente, porque cuanto mayor acceso, es mucho mejor. Bueno, doctora, creo que ha sido bastante ilustrativo. Y bueno, la campaña será una campaña de educación y también para buscar un equilibrio, ¿no?, porque de todas maneras no se pueden estar violando los derechos de autor de nadie. Exactamente, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con la doctora Adriana Barrera. Gracias, Francisco. Amigos, hoy nosotros hemos conversado sobre la importancia de los derechos de autor. Si usted nos quiere enviar algún comentario o alguna sugerencia sobre este u otros temas que hayamos tratado aquí en Tus Derechos, lo puede hacer a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o en su defecto a nuestra cuenta de Facebook Tus Derechos-TV Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.